Dice el cliché del buscador espiritual, el estereotipo de nuestras sociedades, plantea un imaginario de una persona que no tuvo conflictos, que camina por encima de la realidad, y nada más lejano en la experiencia de un buscador espiritual que no tener conflictos, porque el nacimiento de un buscador lo hace el sinsentido, el dolor, la herida, la injusticia. Hoy vamos a ingresar a los mundos del alma. Y vamos a ingresar de la mano de un buscador espiritual que fue el tercer hijo de 4, que supo hacer una carrera y a los 4 años interrumpirla para hacer otra, que se casó y se divorció, que tuvo un sinnúmero de conflictos y que justamente la manera de resolverlos y la sabiduría que encontró detrás de ellos hace que hoy nos dé una magistral clase. Te invito a ingresar al infinito mundo del alma de la mano de Alejandro Spangenberg. La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones, eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices. Pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz, aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, contento de estar de vuelta aquí, sí. En 3 días cumplo 71, 7-1, y sí, ese entusiasmo sigue, ¿no? Tiene que ver con la misión del alma, justamente, el tema. Pero cuando hablaban de esto de los no conflictos, ya cuando llegué al mundo fue muy intenso porque, bueno, yo tenía incompatibilidad sanguínea con mi madre, así que hace 71 años esperaban que naciera con la sangre coagulada o muerto. Le habían advertido a mi madre que no podía quedar embarazada porque o la vida del bebé o la de ella corrían riesgo, así que cuando nací me separaron de mi madre. No me dejaban tomar la leche materna por miedo a que el proceso alérgeno comenzara ahí. Y me sacaban sangre cada hora para ver si la sangre continuaba bien, ¿no? O sea, pasé unos días en el infierno, a los que he vuelto en alguna ceremonia de medicina, para comprender profundamente lo que es esa fórmula de suficiente dolor e incapacidad para elaborarlo, su relación con la locura, ¿no? Con la desintegración psíquica, ¿no? O sea, eso formaba parte del plan. Y en definitiva, la intensidad de la vida cuando estás dedicado a esto, vos lo sabes muy bien, no pasa por tener una vida sencilla. Si querés poder comprender profundamente el dolor de tu tiempo para influir en él, tenés que haberlo experimentado en ti mismo, ¿no? Esa fue una de las lecciones de mi búsqueda de visión, ¿no? Cuando el Gran Espíritu me dijo, si quieres curar una enfermedad, no puedes curarla si no la has experimentado, ¿no? Para ir entrando en ese tema, ¿no? De lo que es el alma, ¿no? Concepto muy, muy usado en la cultura, en todos los ámbitos, muy confundido con la palabra espíritu también, en algunos caminos espirituales, pero en general hay una confusión entre la personalidad y el alma y el espíritu, ¿sí? Y la sensación de que, bueno, para la personalidad la búsqueda espiritual es una fuga maravillosa, ¿no? Y también una manera de obtener más galardones, el orgullo espiritual. Ahora soy superior espiritualmente hablando porque he tenido una experiencia mística o estoy en un camino místico, ¿no? Para usar palabras, ¿no?, correctas. El misticismo tiene que ver con la unión con lo divino, ¿no? Y todas las religiones tienen una rama mística, ¿no? O que normalmente las propias religiones estructuradas persiguen y han perseguido a lo largo de la historia a sus propias ramas místicas, ¿no?
Pero una confusión común en nuestra vida contemporánea, que está centrada en la personalidad, en el ego, en la funcionalidad, en el individualismo salvaje, en la separación, es el creer que hacer un camino espiritual tiene algo que ver con una meta egoica, ¿no? Con llegar a alguna parte, ¿no? Porque es lo que organizamos, hacemos un esfuerzo, un trabajo para llegar a alguna parte. Y esa parte en general es vista como la iluminación, ¿no? Como un estado de gracia en el que supuestamente estamos a salvo de las desventuras humanas, ¿no? La pérdida, los dolores, bueno, es como un salto, querer ir de la personalidad hacia un estado superior, pero esa superioridad tiene que ver con no sufrir las consecuencias de la humanidad. Y la humanidad es la vulnerabilidad, es el dolor, es la interdependencia, es la necesidad de los otros, y es exponerse dentro de un cuerpo físico a vivir una serie de experiencias que también son muy dolorosas, porque ese es el mundo de la experiencia, ¿no? En este tiempo de separación que estamos viviendo, es una experiencia recurrente, ¿no? La pérdida, el abandono, la alienación que estamos viviendo hoy en día. No se puede pasar de la personalidad a la experiencia espiritual, al alma, ¿no? La personalidad en realidad es opcional, el ego no, para establecer algunas diferencias, porque el ego es el principio universal de separación, no tiene nada de personal, en realidad todos tenemos un ego, todo tiene un ego, porque es lo que nos permite tener la experiencia de sentirnos individuales, con una existencia relativamente separada. Nuestra cultura se refuerza el ego como centro de nuestra existencia y claro, tenemos que tener egos previsibles, duros, formados para poder responder a las demandas de funcionalidad del mundo contemporáneo, ¿no? En las culturas más antiguas, tradicionales o con un enfoque espiritual de la vida, los egos siguen estando ahí, pero están al servicio del ser, ¿no? O al servicio del alma. Ahora lo explicamos un poco más. Entonces la conexión con el mundo que llamamos mágico, con la sincronicidad, con la conexión con la naturaleza, con el fluir, con los animales, con la belleza, con todo lo que existe, no está interrumpida por un ego rígido que ha formado, con los dones del alma y las capacidades que traemos, un personaje sobreviviente, estructurado y rígido que produce un corte con nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, la personalidad es hoy en día un eje importantísimo porque estamos siendo empujados permanentemente a tener una personalidad y una personalidad con el mayor valor posible de intercambio en el mercado de la personalidad. Para intercambiarlo por poder, por dinero, por sustitutos del amor, pero en el fondo siempre está atrás la necesidad de amor y con la personalidad, lo que hacemos es una negociación en la cual a través del rol que ocupamos, que es lo mismo que la personalidad, nos merecemos una porción de amor. Y de hecho, cuando nos dan amor y nos bypasean la personalidad, entramos en desconfianza y sentimos que, a ver, ¿qué me quieren hacer, no? Entrando en el tema del alma y pudiendo diferenciarlo y diferenciándole el espíritu, además desde el punto de vista del estado de conciencia que se tiene cuando estamos, por decir así, en el alma o en el espíritu, ¿no? En términos de la esencia de lo que es el alma es el primer movimiento creativo de la fuente, cualquier nombre que le pongamos, Dios, diosa, en realidad, el primer movimiento es la subdivisión en el principio divino, femenino y masculino, ¿no? Pero todas las otras entidades que llamamos almas son el primer acto creativo, ¿no? Cuando hablamos de primer acto creativo y entramos en la dimensión de la eternidad y que somos coeternos con la fuente, se vuelve difícil de comprender estos conceptos, ¿no? Porque la mente necesita ordenarse con un comienzo, un medio y un final. La mente que usamos normalmente no puede concebir la eternidad, porque una de sus principales funciones es convertir la eternidad en el tiempo. O sea, el tiempo es la forma en que la eternidad se autorregula en el mundo de la experiencia, por decir así, o se manifiesta, ¿no? Para eso necesita un aparato que es lo que llamamos la mente inferior, y ahora lo vamos a describir,
para producir la experiencia temporal, ¿no? Y de hecho nosotros pasamos 9 meses en el vientre de la madre, luego salimos del vientre de la madre y se expande el mundo. Todos los mitos dicen que era todo oscuro y de repente se hizo la luz. Eso reproduce la salida del vientre de la madre al ambiente de luz, se expande el universo y parece que todo se creó a partir de la llegada, ¿no? Mía. Entonces hay una experiencia físico-corporal porque mi cuerpo fue concebido, nació, se desarrolla, igual que cualquier otro elemento de la naturaleza, y luego de un tiempo muere, tiene fecha de caducidad. Entonces, esa experiencia temporal es la experiencia que da la vivencia corporal y la vivencia en la naturaleza de ver que todo tiene comienzo, un medio y un final. El tema es que la propia naturaleza se sigue reproduciendo si no la interrumpimos y está permanentemente recurriendo o recorriendo ese ciclo. Pero a los efectos de comprender, vamos a hacer esta concesión, porque por ahora venimos entendiendo con la mente inferior lo que es el alma. Entonces vamos a hablar de un comienzo, y el comienzo es el momento en que la fuente crea, hace ese acto creativo de las almas. Y para hacerlo comprensible vamos a hablar de una estructura en el alma, ¿no? Como primer movimiento. El alma tiene una estructura, está compuesta por 7 cuerpos, 7 dimensiones, y son 7 niveles de conciencia también, pero vamos a dejarlo así en principio. El primero es el cuerpo, para ponerlo de abajo hacia arriba, ¿no? El cuerpo, la dimensión corporal, que es la parte más, por decir, densa es una palabra, pero bueno, vamos a usarla, porque en realidad son niveles de vibración, ¿no? Los niveles más sutiles y los niveles, ¿no? Como si uno tiene una roca, la vibración molecular y la unión de las moléculas tiene una vibración diferente que en otros seres, ¿no? Pero bueno, ese es el cuerpo. Y los siguientes niveles son el nivel energético, el cuerpo con que trabaja la acupuntura, el cuerpo emocional, que es el tercero. Luego viene el cuerpo mental inferior, que es el que consigue dividir, pensar, es el que está al servicio de la sobrevivencia, razonar, dividir las cosas para analizarlas, comprenderlas, preverlas. Y en estos 3 niveles nos solemos mover nosotros en esta cultura, ¿no? Los otros niveles están obturados por la propia cultura, ¿no? Por la propia forma de entrenamiento mental, el adoctrinamiento a pensar. Inclusive los otros niveles también están fuera del entrenamiento, de la experiencia cotidiana. Pero hay otros 3 niveles más. Esos 3 niveles son el cuerpo mental superior, que es el responsable de los insights, de las grandes comprensiones súbitas, que, me acabo de enterar de algo que es una experiencia que también va unido a lo emocional. Podríamos decir que este cuerpo es el cuerpo capaz de pensar, aunque sea paradojal, el amor, capaz de comprender totalidades, y las comprende como una revelación absoluta y total, y no como una suma de razonamientos, ¿no? Entonces me doy cuenta de algo súbitamente, y por eso siempre que se abre esa puerta, la sensación que tenemos es que vino de arriba o vino de otro lado, ¿no? Vino de afuera, porque estamos identificados con los 4 niveles del alma que usamos normalmente, ¿no? O se siente como que baja, como que desciende sobre nosotros, ¿no? El siguiente nivel, el 6.º nivel, es el cuerpo causal, que es el cuerpo que guarda todas las memorias de las diferentes encarnaciones que hemos pasado, ¿no? Y la causa de esta vida también, ¿no? Guarda toda la información de aprendizaje, y es un cuerpo que tenemos normalmente bloqueado, por muy buenas razones también. O sea, esa información no puede develarse hasta que sea el momento correcto, y porque claro, esto abre la puerta a comprender más profundamente el proceso de aprendizaje, ¿no? Que estamos aquí para aprender, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada, el aprendizaje del alma tiene que ver con aprender a ser un ser humano, ¿no? Es decir, aprender a tener la maestría de estos 7 cuerpos al servicio de traer la dimensión de amor y de unidad al plano de la creación. Pero esto también requiere mucha profundización. Vamos despacito. Y finalmente, lo que le da vida a todo esto, lo que le da luz, existencia verdadera y real, es la 7ª dimensión, ¿no? Que se llama la chispa divina. Y este es un concepto también en la tradición hindú, se llama el Atman, ¿no? La gran conclusión de toda la tradición hindú del Vedanta es entre el Atman y el Brahman, entre el creador
y lo creado no existe una diferencia, son lo mismo, ¿no? Es decir, esta chispa divina es la porción que compartimos de identidad con la fuente. Es como si en la metáfora tomáramos una llama del fuego o una chispa del fuego, pero que no se apaga cuando se va del fuego, sigue encendida. ¿Cuál es la diferencia entre esta chispa y el fuego del que viene? No existe una diferencia, es la misma esencia, podríamos decir, en una porción menor para entenderlo con la cabeza, más pequeña, pero sigue siendo la misma llama, ¿no? El mismo estado de conciencia, de luz, de amor infinito, pero que a su vez, al estar englobada dentro de estos 7 cuerpos, tiene una individualidad relativa. En estado álmico, por decir así, esa identidad álmica tiene plena conciencia de su pertenencia a la fuente y de su sutil separación de la fuente. O sea, es la voluntad de la fuente manifestarse como alma y su voluntad está representada por sí misma en esa alma. Y a su vez, esa misma chispa está revestida de formas que son absolutamente originales y particulares para esa expresión en sí misma. Entonces, esto quiere decir que el propio recorrido del alma en su experiencia de ser un ser humano va atravesando las infinitas, por decir así, posibilidades y manifestaciones de la expresión de la diversidad de dones con la que esa alma fue creada desde el principio del tiempo, por llamarlo así, ¿no? Es imposible imaginar la genialidad de combinar a millones de almas de este tipo en un viaje de aventura, de autodescubrimiento y autoexpresión en la eternidad. Para que esto se experimente tiene que haber un campo de experiencia, o sea, una sensación de dimensión temporal, de comienzo, medio y final, para que además haya un espacio para recoger el aprendizaje de esa experiencia, incorporarlo, y a lo largo del tiempo, esa misma alma va haciéndose cargo de su propio proceso y de su propio reconocimiento, porque es como, a ver, lo mismo que nos pasa cuando nacemos. Tenemos la plena conciencia de ser, pero no sabemos quiénes somos porque hemos olvidado, ¿no? Lo que ha durado es la memoria de ser un alma. Si nosotros conserváramos la memoria de ser un alma, no podríamos tomarnos en serio la experiencia de ser un ser humano, porque sabríamos permanentemente que somos seres eternos y que da igual lo que sea que suceda. Entrar en la aventura humana es despertar, por decir así, al pasar de aquel lado a este, a la experiencia de ser un otro, de ser, pero no saber quién es este otro, y en la condición humana aprender de nuestros padres, de la familia, de la cultura, de qué se trata ser humano. Despertar en un mundo de decir, epa, y esto me tengo que orientar. ¿Con qué me oriento? Con la percepción y con la mente que viene con el aparato, ¿no? Con el cuerpo y con todas estas demás condiciones. De esa manera me oriento, investigo, veo, paso de hijo, bueno, de género, qué es ser hombre, qué es ser mujer en esta cultura, en este lugar, qué se pide de mí. Viniendo de la infinita experiencia de pertenencia en el amor, que es nuestro hogar original, a esta experiencia donde el amor está o no está, dependiendo de cuánto las heridas de desencuentro que se dan en este tiempo de separación han generado como herida de desconfianza y de miedo en la humanidad. Entonces, es toda una situación traumática venir al mundo y encontrarnos con esta dimensión de la experiencia mediatizada, porque la experiencia que estamos teniendo en el mundo es la experiencia que nos dan nuestros sentidos y nuestra mente inferior en general. Los primeros años de la vida, los niños aún recuerdan de dónde vienen, tienen flashes, tienen entendimiento. Recién, entre los 2 y los 3 años, digamos, desciende o se termina de conformar el ego y la experiencia de ser alguien separado, ¿no? Entonces ahí viene el impacto de empezar a caminar mi vida y de sentir mis cosas como diferentes de las otras, y ahí, en qué cultura, qué familia, dónde estoy, hace la diferencia de cómo voy acumulando esto que al final llamamos mi historia personal, con la que me termino identificando y termina siendo mi personalidad, lo que me pasó a mí, ¿no? Y lo que yo hice con lo que me pasó a mí, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es el viaje del alma.
Entonces, cuando hablamos de iluminación, de la experiencia de la iluminación, del estado de conciencia que estamos hablando, es de alguien que ha despertado a su alma, a reconocer que su identidad original es esta chispa divina en sí mismo. Es un estado de gracia, es un estado de alegría sin motivo, es una serenidad, una sensación de eternidad, de amor, de profunda compasión, de unidad, un estado de místico. A esto nos referimos, ¿no? Entonces, este estado, por otra parte, que también se idealiza muchísimo, no es un estado permanente en la experiencia humana luego que se ha develado, porque eso implicaría, tiene consecuencias de que cuando el alma despierta en la experiencia humana, todas las necesidades egoicas y de personalidad que antes manejaban su orientación en el mundo, desaparecen o se disuelven, por lo menos momentáneamente. Entonces produce una gran desorientación en el mundo y particularmente hoy en día, porque en otras culturas no sería lo mismo, los intereses egoicos de ganar más o de sufrir por esto o por lo otro desaparecen porque se comprende el absurdo de esas motivaciones. Creo que llegaste a un punto que es fuente de muchas fantasías de los caminos espirituales, que es el día que llegas al alma ya no te interesa más tu vida cotidiana, las tarjetas de crédito, el sexo o la ropa. Y ahí hay una gran diferencia entre desinterés y desapego. Ujú. ¿Por Exacto. qué yo tendría desinterés de algo que es bello y placentero, como puede ser un abrazo o una chaqueta que me gusta y que me veo bonito o bonita, o se la quiero regalar a alguien para que se vea bonito o bonita? ¿Qué tendría de malo disfrutar de algo sin estar esclavo de eso? Y una de las fantasías por la gente dice, no, yo no hago camino, o no, yo no, eso no es para mí, que es uno de los refugios de la personalidad sobreviviente sin duda, es esa fantasía de si me meto ahí voy a terminar en una cueva en el Himalaya. Y creo que en esta época, y vos sos fiel reflejo al ser abuelo, padre, esposo, docente, tener un mundo relacional rico, de no renunciar al mundo, porque hace un ratito dijiste que venías de caminar de la playa, o sea, ¿no renunciaste a todo eso? ¿No estás todo el tiempo sentado abajo de la higuera como el mito de Siddhartha Gautama Buda en la iluminación plena? ¿O será que también hay un despertar que el cotidiano pasa a ser una meditación permanente? Sí, bueno, pero que Gautama estuvo 3 días y después volvió al mundo, ¿no? Abajo del árbol, no se quedó. Ya sé que lo sabés, digo, pero lo comento como parte de esto, ¿no? Sino que encontró el camino del medio, ¿no? Porque buscó los dos caminos, ¿no? El ascetismo y se dio cuenta que no era por ahí. No es una renuncia al mundo, porque el propósito del alma es estar en el mundo. Y como te decía, en vez de terminar en la montaña del Himalaya, puedes terminar en las playas de Bahía o en las playas del Caribe o en Mm. lugares muy hermosos del planeta, porque esta creación es una absoluta belleza, ¿no? Y la belleza además, siempre pongo el ejemplo del Cabo Polonio cuando pregunto, Cabo Polonio porque es un lugar que no tiene contaminación lumínica y las noches en la playa en verano viendo el cielo son una maravilla, ¿no? Pero siempre les pregunto, ¿dónde está la belleza? ¿En el cielo o en quién es capaz de apreciarla, ¿no? Otros seres del planeta no se paran a mirar las estrellas ni la luna, pero nosotros sí, porque lo que estamos viendo es un espejo de la belleza que hay en nosotros mismos, ¿no? Como parte de y ser testigos de todo esto, ¿no? Entonces, en el viaje del alma podríamos decir que la personalidad se puede llevar bien con el alma. No es que el alma entre cuando el alma toma la conciencia de sí misma, le dice a la personalidad, andate de acá. ¿Hay una Mm. negociación ahí? Sí. En realidad, si fuéramos a ser muy estrictos, podríamos decir que la personalidad en sí misma no existe. Es un autoengaño del alma, porque aquello de lo que está hecho la personalidad no le pertenece a la personalidad, le pertenece al alma. Es una confusión de identidad, producto de la identificación con una organización
hecha para sobrevivir al desamor, pero siempre fue la misma alma. Por eso el despertar espiritual es como, ¿cómo no me di cuenta antes? Uy, ¿cómo no me di cuenta que el que está buscando y a aquel al que está buscando son la misma persona, ¿no? Ese es el gran despertar. Siempre se trató de mí el que estaba acá adentro, ¿no? Y yo lo estaba buscando afuera. Hay muchas anécdotas divertidas del hombre que creía que había perdido el collar porque no lo sentía puesto y lo fue a buscar por todos lados, hasta que alguien va y le dice, pero ¿no será ese que tiene puesto? Y creí que lo había perdido, ¿no? O aquel que andaba en el burro preguntando en el pueblo si alguien había visto el burro en el que estaba montado. Y todo el mundo daba por descontado que el burro que estaba buscando no podía ser el burro donde estaba montado, así que todo el mundo empezó a buscar dónde estaba el burro, hasta que un niño le dijo, pero ¿y el burro tuyo? ¿Tiene las orejas blancas, las patas negras? Sí, estás montado en él, Nasrudin, ¿no? O sea, es un autodescubrimiento. Entonces, lo que sí es cierto es que lo que hay es una subordinación, por decir así, de la personalidad a su verdadero dueño o al dueño del castillo. Es como que alguien se apropió del castillo y es un falso dueño a que venga el dueño, y entonces ese falso dueño, digamos, es un gerente o un servidor, por decir así, del alma, del ser, y trabaja para él. Y ahí hay una estrategia, porque obviamente la personalidad viene de la palabra persona, ¿no? Que en el teatro griego era la máscara que se usaba para representar la tristeza o la alegría, ¿no? Bueno, un maestro decía, yo estas cosas te las enseño a ustedes, ¿no? A los que están acá adentro, pero cuando voy al pueblo les digo que se porten bien, que sean fieles, que coman sano, que tengan un altar en su casa, que recen, porque si les digo que Dios vive adentro de ellos, me van a tirar piedras. Podría decir, ¿el maestro está siendo falso? No. Pero la gente cuando lo ve como maestro, todo ve su imagen y él aprovecha a decirle a cada uno la verdad que puede digerir sin que le genere perturbaciones y que lo apoye en su camino de crecimiento hasta que esté preparado para darse cuenta. Pero si viene alguien y le dice, yo quiero saber la verdad, es verdad que vive Dios adentro mío, bueno, sí, entonces le digo la verdad. Entonces, esa máscara pasa a servir a un propósito mayor, no a ocultar algo, sino a servir a un propósito mayor, que es reconocer que la verdad, no todo el mundo está preparado para recibir esa verdad, que es la última verdad, ¿no? En definitiva. Pero volviendo a esto que decías vos, entonces no es esa imagen, porque sí es cierto que cuando ocurre este despertar hay una desorganización de la personalidad. En definitiva, las partes, como los cubos que formamos cuando estamos haciendo construcciones con cubos, bueno, hay que desorganizarlos para armar otra estructura, ¿no? Y lo que hay es una organización diferente de la personalidad, se convierte en una personalidad al servicio de la expresión del alma y no a obturarla o a imposibilitarle la expresión. No es posible, porque además sería una contradicción, si el propósito del alma es estar en la tierra y parte de ese propósito es disfrutar, apreciar y ser testimonio de la belleza de la creación, que eso implicará pasar a un ascetismo, hacer el amor. Lo que ha pasado con hacer el amor y se ha convertido en un pecado es parte de una estrategia justamente de obturar la belleza y la alegría y la expresión del amor, que son parte de la belleza de estar vivos como seres humanos. Sería una cosa absolutamente ilógica que por estar en estado de gracia despreciáramos la belleza del encuentro y del amor con otra persona, ¿no? Ese no es el propósito. Eso se ha confundido a lo largo del tiempo y se ha usado además para esclavizar a la gente y manipularla, negándole el acceso a la belleza de la fuente que hay en ellos mismos, ¿no? Y justamente todo lo que es hermoso, lindo y bello. Hay una película muy bonita que no me acuerdo cómo se llama, pero que habla de una chef francesa que fue perseguida en el momento de la revolución, no sé qué, y se traslada a un pueblo en el escandinavo, donde todos eran de esa religión que solo se sientan para comer y ponen las sillas en la pared y no comen con sal. Todo placer está negado y es pecaminoso. Y cuando al final la mujer obtiene la libertad para volver a Francia, decide hacer una gran cena para todos, ¿no? Y el pueblo era eso, ¿no? Toda la gente dura, sufría,
En el frío no se saludaban, no se tocaban, no se abrazaban, no había alegría. Y la mujer trae de Francia la codorniz, el queso roquefort, el mejor champán, las mejores comidas, y para todo el pueblo los invita a comer. Es maravilloso eso, porque toda la gente termina bailando alrededor del aljibe del pueblo, cantando loas al amor que los unía, solucionando todos sus conflictos, recuperando la alegría de vivir, ¿no? Sí es verdad que hay una cierta desorganización y porque hay una desorientación. Las cosas que antes me llamaban de la sobrevivencia, de trabajar para ganar dinero y sentirme seguro, de no quedar en el desamparo, etcétera, etcétera, desaparecen, pero aparecen las motivaciones más profundas del alma, el servicio, la alegría, las ganas de disfrutar, de pasarla bien. Y ahí es donde entra lo que vos decías, el desapego. La razón por la que me tomo 3 botellas de champán en vez de 3 copas no está en el champán, ni en que sea un pecado o una tentación, sino que me pasa algo adentro por la cual necesito un exceso para huir de alguna cosa, porque para celebrar me alcanzan con 3, algunos le alcanzarán con 4, para despertar alguna cosa que está ahí en el gusto de hacerlo y de compartirlo. Es lo mismo que compartir el mate, es lo mismo que sentarnos alrededor de un fuego, compartir un mate en una ceremonia o un vaso de vino. Para emborracharnos, más allá de eso, es otra cosa. Y también hay muchas tradiciones espirituales. Emborracharse y llegar a, a la divinidad era un camino. Justamente llegaste al lugar de la ceremonia, la experiencia. Saber esto es muy perturbador, perdón que te contradiga, para la personalidad. O sea que ya dejaste un montón de gente perturbada que va a tener que escuchar esto varias veces antes para comprender los cuerpos, las experiencias, ir digiriendo, ir bajando, que está bueno porque necesitamos, y es lo que queremos desde este podcast, es amor y es para siempre salir de los conflictos cotidianos para poder entrar a los verdaderos cimientos de los conflictos cotidianos y poder transformar la realidad. Y para eso esto que estás diciendo es perturbador y entonces hay que agredirlo, hay que morderlo, hay que masticarlo, hay que verlo, hay que pelearse, hay que sentirse contradecido con lo que está diciendo este hombre loco, el que Alejandro está compartiendo con él. Y lo hago a propósito porque Alejandro somos los dos, así que ¿cuál será el loco? Si sabemos todo eso, entonces ahora y los oyentes de este podcast acaban de súbitamente entender qué es la iluminación. Y entiendo que muchas veces vos dijiste como, bueno, es un momento, se te va el interés del mundo cotidiano, se te va de las complicaciones del cotidiano. Es un proceso gradual en el que muchas veces hay que, bueno, personalidad quiere huir para el alma, no, tiene que seguir todavía aprendiendo a trabajar 8 horas, tiene que seguir todavía honrando, pagar la factura, no te podés liberar, sería un gran error desamparar a tus hijos, arruinar tu relación de pareja, porque yo escuché a Spangenberg y entonces no hay conflictos cotidianos. Andá vos que te vendiste al sistema, solo estás huyendo, ¿no? ¿Qué lugar tiene esto que traías de ir a la ceremonia? ¿Qué lugar tiene la experiencia? ¿Qué lugar tiene el recibir amparo para el darse cuenta? Porque entiendo que si no, lo hicimos tan bien que ahora, en los 35 minutos que vamos de podcast, ya está, le ayudaste a una persona a alivianar 10 encarnaciones. Bueno, ese problema del lenguaje, ¿no? Cuando hablamos es lineal, ¿no? Tomando en cuenta además que cada uno interpreta o organiza lo que está escuchando según su personalidad también, ¿no? En primer lugar, es aclarar que el propósito de la vida no es iluminarse. Ujú. El despertar del alma, además, por decir así, no ocurre en una sola vida, ¿no? Y después de que te despertaste a la conciencia, ¿no? Esto, si la gente ha tenido, para que lo comprenda, sueños que llaman lúcidos, no todo el mundo, pero de repente conocen a alguien que los ha tenido, súbitamente te despertás en el sueño y te das cuenta que estás soñando y que lo que está ocurriendo alrededor tuyo es un sueño. Y el sueño es un mundo muy concreto y mientras estás en la dimensión del sueño, no atravesás las paredes ni rompes las leyes de la lógica de ese mundo en el que estás. Estás en ese mundo, solo que acabas de darte cuenta de que es un sueño y de que estás en otra dimensión. El despertar del alma puede ocurrir en varias encarnaciones y no implica que se terminaron las encarnaciones porque las encarnaciones son un castigo.
en el cual estoy pagando karma, como se dice, y encarno de nuevo porque ahí la cagué, perdón que lo diga al aire, ¿no? Entonces estoy jodido. No, no, no. Esto es una escuela de aprendizaje, donde nadie es penalizado por lo que hizo, sino que todo eso es elaborado y evaluado el alma una vez que terminó, después de la muerte. La muerte es el gran espacio de aprendizaje, cuando pasamos por la revisión de toda nuestra vida, y podemos comprender in situ no solo la experiencia nuestra, sino lo que le hicimos vivir a los demás a través de la experiencia nuestra, ¿no? Lo vemos de ambos lados, ¿no? Es una experiencia muy poderosa de transformación y de comprensión. Ahora, lo que se hizo acá, hay que aprenderlo a mover acá. Por más que lo comprendas en el estado del alma y que bien, ahora lo entiendo todo porque estoy libre de los apegos y esto y lo otro, y de la confusión y del dolor, bueno, tengo que venir de nuevo y poner en práctica lo que aprendí. Entonces, cuando hablamos de evolución del alma, estamos hablando de cuánto ha ido aprendiendo de sus experiencias como ser humano. Y a su vez, la experiencia de ser un ser humano es lo que le permite al alma conocerse, porque hay no, hay una oposición entre la experiencia humana que es finita y la experiencia del alma que es infinita y eterna. Entonces, el aprendizaje se hace por contraste, el calor y el frío, la luz y la oscuridad. A través de esa experiencia, por decir así, de olvidarse de sí mismo y de desconocerse a sí mismo e ir atravesando el camino de autoconocimiento, ahí entran las ceremonias, el alma va despertando a la conciencia de quién es mientras es un ser humano. Y este autoconocimiento es lo que libera. Lo mismo cuando vamos a una terapia y realmente vamos entrando en la experiencia traumática o lo que sea que nos pasó, y comenzamos a quedarnos en ella, empieza a venir el insight y el darse cuenta y la ampliación de lo que sucedió y que no fue culpa nuestra o que no pasó de esa manera. El autoconocimiento libera. Si es verdad que la experiencia de despertar o de iluminación genera una desorganización de la personalidad, genera una reorganización y reorientación de la personalidad que la orienta hacia otras cosas, ¿no? Hacia otras metas concretas, que en este caso están mucho más ligadas, porque si miramos las experiencias de las personas que han pasado por esa experiencia y de las personas, por ejemplo, que han muerto y han regresado con el conocimiento de lo que hay del otro lado, todos, sin excepción, han cambiado de profesión, han hecho inmensas transformaciones en su vida cotidiana, se han dedicado a escribir libros, a hacer conferencias o a estudiar profesiones de ayuda, de terapias alternativas o de lo que fuera, para comunicarle este conocimiento y ayudar a la gente a descubrir esta verdad que ellos descubrieron a través de esa experiencia. O sea, no dejan de tener la misma cara, ni el mismo nombre, ni la misma sonrisa, han transformado su orientación y antes, y gran parte de la experiencia de la muerte que tenían es que se murieron por el estilo de vida y la personalidad que tenían y hacia dónde iban sus metas. Entonces les han dado una segunda chance y esa segunda chance tiene que ver con reformular la visión del mundo a través de esta experiencia de este ser divino que somos y comunicarle a los demás que esto es así. Ahora, cuando yo despierto como ser divino en la tierra, y si eso le ocurriera a todo el mundo, lo que haríamos era agarrarnos de las manos y agradecer profundamente la experiencia de despertar a esta belleza y tener este cuerpo experiencial que me permite besar a alguien, compartir la comida con alguien, vivir en esta naturaleza maravillosa y cuidarla y preservarla y sentir la felicidad y la alegría de poder tomarme un vaso de agua cuando tengo sed, porque en estado álmico no puedo hacer eso. Y tiene que haber una cierta separación con lo que estoy experimentando para que haya experiencia, ¿no? Porque el agua me la tomo y siento que es agua entrando dentro mío, no que yo soy el agua. Cuando estoy en estado álmico totalmente, soy todo lo que existe. Inclusive si focalizo, puedo sentirme más un árbol o más una piedra, porque todo eso también soy yo. Esta es la experiencia mística de totalidad. Como ser humano, la experiencia es estar aquí presente
con la conciencia de la divinidad y de la finitud del envase en el que estoy y disfrutarlo. Me gustó mucho recién tu explicación clara de la diferencia o lo complementario de tener una experiencia mística, religiosa, espiritual, tomando la palabra religión como volver a la fuente, volver a Dios, ¿no? Volver a unirme. Y la terapia, el autoconocimiento y el darte cuenta. O sea, no alcanza con que te ocurran experiencias, tenés que tener espacios donde poder elaborarlas. Como fundador de la espiritualidad libre, que fuiste dentro de Purificación, esta unión de los dos hemisferios del cerebro, ¿por qué hay personas que se adhieren al equipo de solo terapia y le tienen miedo a las experiencias? ¿Y por qué hay personas que se adhieren al solo experiencias y denostan al psicólogo y dicen, no, no, yo voy a ir a tener una experiencia mística, pero no comprenden? Parece que fuera que sentarse con otra persona es bajar el escalón, es sentirse menos, ¿qué hace que alguien de pronto Eh, está disponible a irse al medio de la selva, pero no a sentarse en un consultorio o viceversa? la razón en realidad, si estamos hablando de niveles de conciencia, es que el nivel psicoemocional es el nivel que está por debajo, digamos, del nivel de conciencia álmica, ¿no? Cuando estamos hablando Ujú. del ámbito exterior y el cuerpo emocional y el cuerpo físico y el cuerpo energético, ¿m? Esa es la dimensión de la experiencia que llamamos psicoemocional, ¿m? Donde se mueven las relaciones con padres, con hijos, con pareja, ¿no? En el mundo cotidiano, ¿m? Y es donde recibimos el impacto de la desconexión. Entonces, ¿qué pasa? Si no trabajamos ese nivel, el siguiente nivel queda obturado. El acceso a la experiencia espiritual queda obturado, porque no volvemos a conectar con la vulnerabilidad original de la que estamos separados por todas las defensas que se mueven en el plano psicoemocional para evitar la desorganización o la locura, como hablaba al comienzo. También nos separan de nuestro corazón, nos separan de la emoción profunda, el alma habita aquí en el corazón, entonces quedamos obturados de la experiencia espiritual. Entonces, las personas que no quieren recorrer el camino conscientemente de hacerse cargo de sus heridas y trabajarlo, en la ceremonia, a veces la medicina les abre la puerta sin tener que hacer el trabajo de sanar lo psicoemocional para ir al espiritual y los lleva a una experiencia mística. Pero, o les da la comprensión al abrir la mente superior a la experiencia, poder incluirla, la persona comprende un montón de cosas. Y esto tiene una anécdota concreta. Yo salía de conducir una ceremonia allá en la Ruta 101, donde teníamos la OPA con ciento y pico de personas, y habíamos cerrado la ceremonia, era la mañana. Yo estaba levantando las cosas y de repente el fuego, el espíritu, me vuelve a hablar y me dice, fíjate en tal, fulanito, una de las personas. ¿Ves? Él ahora está clarito. Entendió un montón de cosas de su vida en la ceremonia. Pero cuando salga de acá y llega a la parada del ómnibus y se le vaya al efecto, volvió a ser el mismo de antes. Y me dijo textualmente, y esto tiene mucho que ver con todo lo que hicimos en purificación, las ceremonias sin terapia no van a funcionar. Porque la puerta que se abrió en la ceremonia hay que trabajarla en terapia con la conciencia, la responsabilidad y la compañía para integrar y elaborar lo que eso significa en el plano psicoemocional antes de acceder, porque si no, desde ese lugar accedes a ese mundo y si ese mundo está ahí y no me hago cargo de esto, no, mirá, lo que te impide vivir en ese mundo es tu herida psicoemocional y tenés que trabajarla. Y luego tenemos al otro sector de la pregunta, ¿no? Que son los grandes intelectuales del mundo psicoemocional, ¿no? Y los que, de plano, se sienten a salvo y seguros controlando ese plano con la mente. Y eso lo toman como el techo de su realidad y de la realidad del mundo. Entonces se mueven bien de ahí para abajo las emociones, la ansiedad, y tienen una teoría que explica todo y reduce todo a ciertos planos, ¿no? Las teorías reduccionistas como el psicoanálisis o otras, ¿no? Todo tiene que ver con determinado punto del desarrollo psicoemocional. Y como le pasó a Freud con Jung, porque Jung le proponía una apertura al mundo trascendente, él quería ser aceptado por el mundo de la física newtoniana y no quería acceder a eso. Entonces, esa gente tiene terror a perder el control de la mente inferior.
Entonces, para ellos, abrirse al mundo de la experiencia, que no sea lo que se mueve en el campo psicoemocional y le trae una experiencia mayor, es una droga, es para gente pirada, la gente que medita, no es para gente seria, tienen miedo de atravesar esa gente. Y en realidad, todas las experiencias que te llevan a lo trascendente, lo que la palabra quiere decir, trascienden la personalidad o lo que tú has podido asimilar. Pero lo gran contradictorio de esto es que la mente en sí misma tampoco sabemos lo que es. Las personas que están afiliadas a la mente, a la personalidad o a las emociones o a lo que fuera o a su cuerpo, tampoco saben en esencia de qué se trata. Se mueven dentro de la misma ignorancia, pero parece que supieran algo porque lo pueden nombrar, pero con la misma mente que desconocen qué es, califican para arriba o para abajo. Y por eso no quieren ir a la experiencia de la espiritualidad, o sea, de abrirse a la dimensión mayor, a pesar de que en los propios consultorios terapéuticos ocurren insights que son aperturas hacia la mente superior, pero no la dejan entrar. Le tienen miedo porque justamente lo que temen es la desorganización de su personalidad con la que están identificados. Entonces, los que quieren escapar de su personalidad a través de tomar algo y los que tienen terror de salir del esquema en el que se sienten a salvo, bueno, forman un gran grupo que en realidad es muy parecido. Ambos están huyendo. Unos huyen de la experiencia trascendente y otros huyen de su personalidad queriendo llegar a la experiencia trascendente. Y no va a funcionar, como dice mi nieto Amaru, por ninguno de los lados. La gran fórmula sobre la cual construimos purificación es que tiene que haber un espacio para la experiencia directa y luego todos sabemos que, para poner un ejemplo, me acuerdo que vos estabas también, un señor que contaba al otro día de la ceremonia, en los grupos de elaboración que hacemos, que había estado en la ceremonia y que le pasó que al tomar medicina se salió de su cuerpo y se veía de afuera, ¿no? Entonces, su relato no era soy un alma, estoy afuera de mi cuerpo, porque él veía su cuerpo roncando y su preocupación de mirar su cuerpo afuera era que estaba roncando y iba a molestar al resto de la gente. Y yo te digo, pero a ver, estuviste afuera de tu cuerpo y tu preocupación, esto de no, era no molestar a la gente, esto de no molestar a la gente tiene una historia en ti, y bueno, claro, ahí se movilizó toda su vida a no molestar, pero luego abrió otra puertita muy interesante. Dice, yo cuando vine a este retiro, mi padre se estaba muriendo en un CTI en Montevideo. Ujú. Y yo decidí ir al retiro igual. Y de repente, cuando estoy parado mirando mi cuerpo mientras roncaba, me doy vuelta y veo venir a mi padre. Obviamente al alma de su padre. Y tuvimos la conversación con mi padre que nunca en mi vida pude tener con mi padre. Me pidió perdón por esto y por lo otro. Hablamos de las cosas de que nos pasaron en la infancia. Nos reímos muchísimo. Cerré el capítulo con mi padre. Y me decía, ahora hace un rato de mañana me avisaron que mi padre falleció a la hora, más o menos, era esa hora, en la noche en que vino a verme a la ceremonia. ¡Wow! Ahora, este señor se iba a ir a Montevideo con la experiencia de haber salido de su cuerpo, haber hablado con su padre y lo que iba a contar es que estaba preocupado porque estaba roncando, ¿no? Y de hecho, cuando el hombre que conducía la ceremonia, el hombre de medicina, lo fue a despertar y bueno, cuando lo movió un poco, volvió a su cuerpo, ¿no? Después de toda esa experiencia, sintiéndose muy avergonzado. Es decir, todo el foco, después de esas experiencias sublimes, va a la reestructuración de la personalidad conocida. O sea, no hay ninguna garantía tener una experiencia mística en una ceremonia o en una meditación en el Himalaya, donde sea, y que haya una reestructuración de la personalidad, de tal manera que la personalidad funcione a favor del alma y no vuelva a obturar el camino del alma. Entonces, es necesario trabajar con la personalidad conscientemente en terapia y ver cómo y para qué esa estructura está ahí y de dónde viene y cómo responde para defenderme de mis heridas, porque luego que yo pueda ir haciendo eso, el camino a la experiencia espiritual queda abierto, se empieza a abrir, empieza a ser espontáneo, a naturalizarse,
más allá de cualquier metodología, pero nos podemos pasar toda la vida usando una metodología espiritual y si nuestra personalidad no se transforma conscientemente con un trabajo terapéutico, vamos y venimos y nosotros estamos cansados de ver gente que toma medicina durante muchísimos años que sigue exactamente en el mismo lugar, con el mismo ego, la misma soberbia, los mismos conflictos de pareja, los mismos conflictos de padres, no son modelo de nada. O sea, porque tomes medicina o te sientes en un lugar a conducir una ceremonia o de cualquier tipo, ya sea de yoga, de lo que sea, no es para nada un índice de que has trascendido tu personalidad. La personalidad hay que trabajarla dura y pura, cotidianamente, reconociendo su estructura, su cómo, su para qué. No se va mágicamente. Y no hay tiranía más grande que la que hace la personalidad sobre la personalidad misma. Hay muchos grandes guías, escritores, gurús. Si querés saber realmente cómo son, habla con sus asistentes. Si no los echan, o su pareja, claro, o sus hijos, ¿no? Mirá su entorno. Agradecerte de corazón, Ale, por este encuentro magistral, tu generosidad. Las palabras no llegan a acariciar la gratitud que siento y que siente quienes nos están acompañando en este momento, así que el latido de mi corazón se sincronice con el tuyo y nos volvamos a encontrar, que nuestras almas se vuelvan a divertir en este hermoso parque de diversiones, en este hermoso juego, realidad y bueno, volverte a agradecer por ser tu corazón, ser esa antorcha que en el momento de mi noche oscura me trajo la memoria del camino de vuelta a casa. Gracias por hacerlo conmigo, gracias por tu congruencia y dejarte este último momento para cerrar con lo que quieras compartir a quienes te están escuchando. Bueno, agradecerte mucho. Bueno, eso es lo que hacemos, ayudarnos los unos a los otros a recordar quiénes somos, ¿no? Hay un cuentito, una anécdota en la que un hombre joven que se pierde en un bosque y bueno, está con hambre, con sed, y de repente se encuentra un anciano en medio del bosque y le pregunta, ¿no? Y el anciano le dice, mira, el agua la encontrás allá, le da una orientación, bueno, el hombre vuelve después agradecido de haber comido, de agua y de tomar lo que necesitaba, y le pregunta, pero ¿tú cómo sabes todo esto, no? El anciano lo mira y le dice, hace más tiempo que estoy perdido en este bosque. Oh, es decir, si nos hemos tomado la oportunidad de aprender en estos años, ¿no? Para cerrar esto, diría, nosotros todos tenemos el privilegio de vivir en el paraíso. Esto entero, este planeta, este universo, es un paraíso. El tema es el trabajo personal para descubrir, el trabajo personal colectivo, ¿no? Ayudarnos, cada persona que llega profundo dentro de sí mismo, ayuda a un montón de gente a despertar, ¿no? Como el salmón que tiene claro que tiene que volver a casa y no se preocupa mucho con ser alimento para otros mientras camina, ¿no? Hacia su hogar. O la fe y la confianza en que esto es un paraíso, tenemos que despertar a esa verdad y cooperar con mantenerlo vivo a este paraíso para que lo podamos disfrutar todos, una y otra vez, porque vamos a seguir volviendo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Corcho, por tu cariño, por tu amor, por tu trabajo, por todo lo que haces y al servicio de qué pones tu vida. Te amo mucho. Y yo a ti. Si te gusta Es Amor y Es Para Siempre, te invito a suscribirte y a que nos compartas, ocupando tu lugar en el círculo, ayudándonos a expandir la espiritualidad libre, la conciencia de que hay suficiente lugar debajo del sol para todas y todos. En el próximo capítulo voy a conversar con una persona que hace 30 años tuvo una enfermedad autoinmune y a partir de ahí comenzó un camino de despertar. ¿Qué lugar tienen los sentimientos y las emociones en relación con el cuerpo físico? ¿Qué lugar tiene el cuerpo físico en el caminar de un buscador espiritual? Te espero.